Muy bien, ahora ya que vimos listas, ahora vamos a ver los dos métodos principales para hacer los métodos de lista, que viene siendo el de pilas y el de colas. Es muy sencillo, esto en realidad. Lo único que se diferencia entre uno y otro va a ser la forma en la que elimines un elemento de una lista. De ahí en más todo es similar. Por ejemplo, para unas pilas, los elementos se van a agregar desde el inicio, igual que todas las listas, pero esta tiene la condición de que conforme se vayan agregando nuevos elementos a la lista, se vayan agregando al final, o sea, donde el puntero se encuentre en un nulo, o sea, en la parte en la que no está conectado el nodo. Y de igual forma, si quieres eliminar algún elemento de la lista, se tienen que eliminar en orden desde el último elemento que está conectado al nodo hacia atrás. Entonces, básicamente, una pila es que conforme van entrando los elementos, de la forma inversa van a ir saliendo. Donde entra uno, sale el otro. Esto es un ejemplo claro que los métodos de insertar, o muy conocidos como los push, es agregar un elemento al final de la fila. Por ejemplo, aquí tenemos un método cuando va agregando el 4, el 1 se agrega por encima de él porque era al final, o sea, aquí lo estamos tomando como de abajo hacia arriba. Después se agregan 5 por encima del 1, ya que el 1 se encontraba en el nulo. Y sin embargo, a la hora de eliminar, se elimina el último elemento que fue agregado. Por ejemplo, aquí fue el 5. Y si vuelves a querer agregar otro elemento, se va a agregar al final de la fila, que viene siendo el 2. Incluso si queremos eliminar todo, el orden en el que se elimina sería desde el 2 hasta el 1 hasta el 4. Por otro lado, la cola viene siendo similar, sin embargo, el método de eliminar es el que cambia. Aquí, conforme vas agregando elementos, todos se van a ir agregando al final de la fila. Por ejemplo, aquí tenemos desde el 1 hasta el n. Sin embargo, aquí donde se diferencia es que cuando quieras eliminar un elemento, vas a eliminar el primer elemento que fue agregado a la fila. Como un claro ejemplo es como cuando haces una fila del banco, que conforme se van agregando hasta el final de la fila, tiene que estar detrás de la última persona que se agregó a la fila. Mientras que a la hora de eliminar se tienen que ir yendo desde el primero que se formó, o sea, del primer elemento hacia atrás. Bien, una forma mejor de verla es con nuestra playlist que teníamos, por ejemplo. Digamos que estamos usando el método de pilas ahorita. Ok, para hacer el método de pilas, primero tenemos que insertar un nodo, un nuevo elemento, usando el molde que ya teníamos anteriormente. Entonces primero se crea el nodo. Después del nodo se le agregan los nombres de nuestras variables, siendo una nueva canción, como una que sí me sepa, como la de Poppers. Planes. Le agregamos, pues básicamente ya vendría siendo toda la información. ¿Cómo se llamaba esta? Ok, ya vi cómo. Cala. Esperen un momento. Uy, el artista era el de Mia. Sin embargo, aquí esto no lo vamos a adelantar. Bien, ya que tenemos la información, este elemento se va a agregar a la fila, lo cual se agrega al final hacia donde estaba el elemento que estaba puesto en el nulo. Dicho puntero del último elemento se va a direccionar hacia el último elemento que estamos agregando, o el que actualmente estamos agregando, que vendría siendo el del medio. Agregamos la dirección. Entonces, al agregar la dirección, el apuntador ya no se va a dirigir hacia un nulo, sino se va a dirigir hacia el elemento que acabamos de agregar. Y el elemento que acabamos de agregar va a ser el que estará dirigido hacia el nulo.
Entonces, esta es la forma de agregar de ambos, tanto de la pila como de la cola. Pero algo que tiene muy diferente es que cuando agregamos uno de la pila, al momento de eliminar, se tiene que eliminar el último elemento, perdón, que se agregó. En este caso, si vamos a eliminar un elemento de la pila, tenemos que tomar dicho elemento, tomar el puntero que estaba guiado del anterior y apuntarlo hacia nulo. Ya cuando no esté ligado directamente el nodo de la última canción que agregamos, dicho nodo se elimina. Dicho nodo con su respectivo puntero hacia nulo. Entonces así es como se vuelve a quedar otra vez el- la pila. Pero cuando se trata de una cola, es similar el método de agregar, lo cual creamos un molde. Bueno, más bien a partir del molde creamos un nodo, ese nodo lo llenamos con la información, conectamos el último nodo hacia el nuevo nodo que vamos a crear y este nuevo lo conectamos hacia el nodo nulo. Pero a la hora de eliminar, así es como se agrega básicamente. Pero a la hora de eliminar, aquí es donde cambia, ya que si vamos a necesitar eliminar, será desde el primer elemento agregado, que viene siendo la primera canción que agregamos. En el momento de que queramos agregarlo, aquí no lo representé, pero en el momento de mandar a llamar una lista, esa lista debe estar ligada hacia el primer nodo creado. Pero cuando queramos eliminar ese nodo, la lista, mira, incluso aquí lo puedo tener por ejemplo. Así es como normalmente lo ve la máquina. A la hora de llamarla a playlist, seguía hacia el primer nodo. Y de ahí se va recorriendo desde el primer nodo hasta nulo. Pero cuando queremos hacerlo cuando queremos hacer una eliminación en forma de cola, lo que tenemos que hacer es cambiar el apuntador del nodo, que diga del inicio de la lista, hacia el siguiente. Cuando esté apuntado al siguiente, esta variable ya no queda directamente conectada, lo cual se forma de esta manera. Entonces, eso es todo, no tiene ni siquiera mucho chiste. Es cuando, cuando se trata de pilas, agregamos y quitamos el último elemento, la parte del último elemento de la lista, de la pila. Cuando se trata de colas, agregamos en el último elemento, pero eliminamos en el primer elemento agregado. Así es básicamente cómo funciona esos dos tipos de métodos.